Ya estoy. Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos de parte del Colegio de Biólogos. Nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos, y hoy tengo el gusto de presentarles dos conferencistas con quienes, bueno, puedo decir que tengo el agrado de haber participado con ellos en muchas actividades. Tenemos a Alexia Pacheco, quien ha trabajado en el ICE durante casi 32 años. Alexia tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación y también en Informática de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Matemática Aplicada de la Universidad de Costa Rica y es candidata a doctorado en Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Su trayectoria dentro del ICE la ha llevado por diferentes departamentos. Inició en el Departamento de Estudios Básicos de Ingeniería, que es donde está toda la parte de información e hidrología, y por 19 años ha trabajado en equipos multidisciplinarios con temas como la automatización de las redes, medición de niveles de los ríos, estaciones meteorológicas y construcción de sistemas de alerta crecientes. También el desarrollo e implementación de los sistemas de información hidrológica y meteorológica. Y también ahí tuvimos el gusto de estar juntas. Participó en el proyecto de caudales de compensación, también el de análisis de lluvias de máximos y mínimos, y en el de caudales de compensación, pues yo puedo decir que tuvo un papel fundamental en todo lo que fue tanto la información, o sea, el manejo de toda la información, pero sobre todo la elaboración de muchos de los programas, entendiendo lo que los especialistas en biología, hidrología y ciencias sociales podíamos hacer. Entonces, puedo decir que es una gran interlocutora, ¿verdad? Ella era como, yo decía que era como el Arturito, ¿verdad? Porque era no como Citripio, que traducía todo lo que entre nosotros no nos podíamos conversar. Así es que, bueno, ahora Alexia está en otro departamento del ICE. Ella está ahora en estrategias de gestión de la información, impulsando la gestión de la información empresarial, el análisis de datos y la mejora de procesos e ingeniería de software. Y también ha trabajado impulsando comunidades de práctica como un mecanismo para integrar conocimiento en temas nuevos dentro de la empresa. Y está completando su investigación de doctorado sobre visualización de la deuda para mejorar la comunicación entre los interesados en la toma de decisiones en el proceso de desarrollo de software. También hoy nos acompaña Luis Bermúdez. Vamos a ver el de Luis, que se me estaba primero. Luis es estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge y estudiante de la maestría en genética y biología molecular en la Universidad de Costa Rica. Tiene, bueno, su bachillerato en la Universidad de Costa Rica en biología y su diplomado postítulo en bioinformática y biología computacional en la Universidad de Chile. Es parte de la unidad de investigación aplicada del Centro de Radiocirugía Robótica, donde él coordina la unidad, y es autor de 8 publicaciones científicas. En 4 de ellas es primer autor. Quiero resaltar, ¿verdad?, la juventud de Luis. Él se incorporó este año al Colegio de Biólogos y bueno, ya tiene toda esta carrera, ¿verdad? Apenas iniciando, y ya tiene un currículum bastante importante, bastante, para mí, prometedor. Entonces, bueno, también con Luis he tenido el gusto de poder compartir su entusiasmo y su manera de analizar las cosas en el equipo que está coordinando el cambio a la ley de salud para que nuestros profesionales sean reconocidos como profesionales de la salud.
Entonces, bienvenidos a los dos, agradecerles el tiempo. Y entonces vamos a iniciar con Alexia, ¿verdad? Que nos va a dar esta perspectiva, Marco. Adelante, Alexia. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias por la oportunidad y un gran placer compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, hoy les voy a hablar de gestión de conocimiento en el contexto de la bioinformática. ¿Okay? Tenemos una gran oportunidad que nos la habilita la industria 4.0, que nos proporciona una serie de tecnologías, ¿verdad? Que nos permiten que este mundo, el mundo físico y el mundo digital o cibernético se puedan mezclar, sobre todo para producir soluciones más personalizadas. Ejemplos de estas tecnologías son sensores y actuadores que nos permiten recolectar datos de nuestra realidad y también generar acciones sobre eso. Minería de datos, también tenemos todo el tema de Big Data, computación en la nube que nos habilita una gran capacidad de procesamiento, aprendizaje de máquina y también tecnologías como el tema de GIS. Todo como lo indica en la Estrategia de Transformación Digital de Costa Rica, esto constituye una caja de herramientas que nos permiten atender problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad. Ahora, estas tecnologías, sobre todo lo que nos han permitido es tener datos, capacidad de obtener datos. Ahora, no son solo las mediciones individuales, sino que ya información las traducimos en datos, por ejemplo, como esta presentación que hoy está grabando y va a ser datos en sí mismo. Y también estas tecnologías lo que nos ha permitido es tener datos masivos, donde tenemos una gran cantidad de datos, donde la velocidad con que se generan es muy rápida, donde tenemos una amplia variedad de formatos, donde tenemos que considerar el tema de veracidad de esos datos y también el valor de esos datos en su aplicación, porque tener el dato en sí no es suficiente, sino tiene que ser o entender para qué es, ¿verdad? Estas grandes cantidades de datos no hago nada teniéndolas almacenadas, necesito procesarlas, reproducirlas de una forma reproducible, replicable, que se pueda revisar, que se pueda reutilizar y que también sea escalable. Otra de las cosas que nos habilita el poder procesar esto es que ahora tenemos una gran capacidad de procesamiento y también tenemos una gran cantidad de algoritmos para hacerlo. Ahora, si ya lo vemos en el contexto de gestión de conocimiento, aquí tenemos un aspecto importante que es gestión de conocimiento y procesamiento de ese conocimiento. Entonces, en el contexto de procesamiento, hay un momento en que se produce el conocimiento y otro momento donde ese conocimiento lo integra. Por ejemplo, cuando hacemos investigaciones científicas, producimos conocimientos que se publica y eso se comparte y es un conocimiento que puedo integrar en una comunidad. Ahora, para realizar esta gestión del conocimiento, yo necesito una serie de procesos y herramientas para poder lograrlo. Entonces, ahí es donde está la gestión del conocimiento, como una disciplina que busca mejorar ese procesamiento del conocimiento. Ahora, ¿esto para qué lo queremos? Porque no es porque simplemente sea muy bonito. Todo este tema de tecnología y toda esta producción de conocimiento siempre lo hacemos buscando resolver nuestros problemas. Por ejemplo, todas las aspiraciones que tenemos con el objetivo de desarrollo sostenible. Ahora bien, en esta gran oportunidad tenemos un reto y un reto muy particular y es sobre todo evitar efectos no deseados del uso de la información y la tecnología. Por ejemplo, en el ámbito médico o en el ámbito de toda la información que se adquiere de las personas, podrían hacerse una gestión indebida. Ahora existen muchas normas o leyes que nos protegen a nosotros como individuos. Entonces, un manejo indebido de esa información nos podría generar problemas.
También en el tema de todos estos algoritmos que se ejecutan, ahí hay un riesgo, que son el tema de sesgos, que podamos introducir discriminación. Y también, por ejemplo, otro problema que podríamos enfrentar es usos no éticos de los resultados. En otro ámbito más técnico, sí podríamos también tener problemas cuando las soluciones que hacemos no son reproducibles, replicables, revisables, reutilizables y escalables. Que esto podría hacer que al final y al cabo de nuestro proceso no podamos completarlo, no podamos generar valor o también que aumenten mucho los costos. Ahora bien, ¿qué cosas podríamos hacer para tener esa gestión adecuada? Aquí un elemento muy importante es entender los procesos, esos procesos, y aquí como ejemplo voy a usar el modelo proceso de CRISDM, que es uno de los modelos de minería de datos y descubrimiento de conocimiento, donde aquí se reflejan partes esenciales. Una parte esencial son los datos, pero otra parte esencial, y Ani lo decía ahora en la introducción, es esa comprensión del negocio y comprensión de los datos. Necesitamos entender el problema, el ámbito del conocimiento en el que estamos trabajando. Puede ser salud, puede ser biodiversidad, puede ser hidrología, puede ser meteorología. Tenemos que comprenderlo y también comprender los datos que tenemos y que disponemos y que podríamos capturar para poder atender o resolver nuestro problema. Una vez que tenemos esa definición, ese establecimiento del marco de acción, pues sí pasamos a preparar los datos y a modelarlos para posteriormente evaluarlos. Aquí hay una materia prima que es crucial y son los datos. Aquí nos podemos quedar repitiendo este ciclo hasta llegar a un momento en que estamos digamos, acorde o estamos de acuerdo con lo que tenemos y lo podemos lanzar o liberar a una implementación. Ahora, esa materia prima que a veces está oculta y que es nueva y que ahora está en todo lado, son los datos. Y estos datos, podríamos decir que es como una nueva especie, ¿verdad? Donde tiene su ciclo de vida, que se captura, se asegura, que debemos poderlo encontrar, que debemos poderlo acceder, que debemos poder visualizarlo, analizarlo, cambiarlo, compartirlo, almacenarlo, archivarlo y evolucionar. Es esencial tenerlo presente y aprender a hacerlo. Por eso ahora se habla de la alfabetización en datos. Pues nuestro proceso de construcción de nuevo conocimiento va a depender mucho de los datos que estemos utilizando, de la calidad de esos datos. Ahora, en esta gestión de esos datos, de esa nueva materia prima, hay un elemento, una práctica esencial, que son los metadatos. Esto se usaba mucho en las bibliotecas anteriores, en las de hace 30, 40 años, pero esto tiene un valor muy relevante en este momento, sobre todo porque nosotros buscamos que ese procesamiento sea lo más automatizado. Los metadatos es esa información que describe varias facetas de estos activos de información que mejora su utilidad en todas las etapas de su ciclo de vida. Ejemplos de ellos es, por ejemplo, el Darwin Core, ¿verdad? Esto es para los datos de diversidad, el Dublin Core para lo que son documentos y el ISO 19115 para lo que son datos geoespaciales. Si tenemos un activo de información y no tenemos sus metadatos, no sabemos su fuente, no sabemos qué calidad tiene, entonces lo vuelve que no se puede utilizar. Okay. También en este mundo, para poder gestionar esos datos en la siguiente capa, una capa semántica, aquí necesitamos dos tipos de modelos adicionales. Uno son los vocabularios controlados, muy utilizados en los motores de búsqueda. En los vocabularios controlados tenemos tanto una jerarquía como una red. En el caso de la jerarquía tenemos términos generales, términos específicos, y en el modelo de red lo que tenemos son los términos relacionados. Y también
tenemos vocabularios de conceptos y estos son esenciales para que las computadoras puedan procesar esos datos y que también las diferentes comunidades, sobre todo cuando son comunidades donde se cruzan varias comunidades o de varios países o de varios entornos, ocupan esto para poder comunicarse, para saber que están hablando sobre el mismo concepto. Entonces aquí son los vocabularios de conceptos que también se llaman ontologías. Ahora bien, cuando vamos a construir soluciones que usan estos datos, construir soluciones o que vamos a procesar los datos, ¿verdad? A través de algoritmos, otro tipo de modelos que es esencial son los que se llaman modelos de objetos y datos. Este es un ejemplo de modelos de objetos y datos. ¿Qué es lo que hace o para qué sirve eso? Esto es cuando nosotros tenemos la realidad y vamos a conceptualizar los objetos que están en esa realidad y los atributos que nos interesa de estos objetos. Por ejemplo, este es modelo de datos de observaciones. Aquí vemos que tenemos localizaciones de monitoreo, que tenemos variables que queremos monitorear de esas localizaciones. Y luego tenemos los valores asociados a esas variables de esas localizaciones y que puedo saber quién es la fuente de esta información. Entonces, ese es el acuerdo y esto lo que facilita es que cuando se está trabajando con los datos, todos estemos claros en cuanto a cuáles son los datos que estamos trabajando para evitar malos entendidos y facilitar la construcción de las soluciones y que también en cada uno de estos atributos que están aquí se puedan definir códigos que faciliten luego el procesamiento de esos datos. Ahora, estos modelos lo que buscan es habilitar el compartir los datos, que haya fluidez. Y entonces, en el contexto de la informática, aquí lo que hablamos es que vamos a tener interfaces generalizadas. Es como tener enchufles que nos permiten que la información fluya. Y esas interfaces se construyen utilizando modelos de información como el que presenté anteriormente, que todo tenga su identificador y se acuerdan los formatos y protocolos. También esto muchas veces lo podemos encontrar como APIs, que son interfaces de programas de aplicación. Un ejemplo está, por ejemplo, en lo que es la Infraestructura Mundial de Información de Biodiversidad, que tiene una serie de APIs publicados que permiten obtener información que está ahí. También en estos formatos para intercambio de datos, hay algunos que se utilizan para la web semántica, que es, por ejemplo, el formato RDF o el OWL. Estos tienen que ver mucho con lo que son las ontologías. Ok, ahora, con todo esto lo que buscamos es tener este procesamiento y este descubrimiento de los datos. Si esto lo vemos en una forma como si fuera un pipeline, aquí lo que vemos es ese flujo de datos y entonces también ustedes van a escuchar hablar de los pipelines del procesamiento de datos, donde naturalmente siempre lo que yo parto o tengo es un problema por resolver y tengo unos datos que me van a ayudar y voy a empezar a procesar esos datos siguiendo una serie de pasos que lo que busco es que esto pueda ser reproducible, replicable, revisable, reutilizable y escalable para que así en la comunidad científica se pueda certificar. Y que esto se automatice, sobre todo cuando estamos manejando grandes dimensiones de datos, que no podemos hacerlos con la intervención humana o manualmente. Naturalmente que sí hay intervención humana desde la perspectiva del análisis de los resultados, pero no en lo que es propiamente el cálculo. De estos pipelines también hay portales donde se comparten, porque en el ámbito de ciencia de datos o en el ámbito de análisis de datos hay mucha colaboración. Es un ambiente donde se busca que el conocimiento se comparta para que se pueda aprovechar por todos. Y también se usa mucho lo que es el código abierto, que lo que permite es aprovechar y ir mejorando las capacidades. Es un entorno muy colaborativo. Ahora, eso es un contexto
es para motivarlos de que en este nuevo contexto de la industria y de que tenemos tantos datos, necesitamos utilizar esas herramientas para, como dicen a veces, no morir en el intento, que no se me vuelva más bien un problema. Ahora, podría resultar abrumador todas esas series de modelos que yo les indiqué. Se puede empezar en ese camino de alfabetización, por ejemplo, empezando a utilizar herramientas como R, RStudio, Python, Jupyter. Es decir, dejemos de usar Excel y empecemos a usar estas cosas. Y conforme vamos madurando, podemos ir agregando. También los invito a explorar portales de estándares, portales de datos, del área en la que ustedes trabajen, porque eso les va a permitir ir viendo la importancia de ir aprendiendo esos conceptos, esas nomenclaturas que están ahí, porque les va a facilitar el proceso. Y tal vez, solo para cerrar, nosotros somos una especie que también tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Y también, no solo en el ámbito global, sino como profesionales. Cuando entramos en el mundo de la tecnología, tenemos que estar constantemente adaptándonos y aprendiendo nuevas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexia. Nos da un marco muy interesante. Yo creo que vamos a tener discusión ahora más adelante. Entonces, Luis, por favor. Muy bien, nada más me confirman, por favor, que puedan ver ya mi pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación que se hizo ahora y por la oportunidad. Realmente estoy muy honrado de poder conversar con los colegas sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre herramientas bioinformáticas en el análisis de mutaciones. De hecho, hoy mismo temprano tuve la oportunidad de dar esta charla, una similar en realidad, para las terceras jornadas de bioinformática clínica, pero en esta vamos a ahondar en algunos temas, vamos a tocar incluso otros que no se mencionaron previamente y que pueden ser de interés entonces para los colegas, ¿verdad? Mutaciones está así en negrita y en itálica, lo destaco porque ahora es un término que se desaconseja, ¿verdad? Ahora se sugiere usar variante, pero bueno, yo probablemente vaya a utilizar mucho la palabra mutación. Gracias a la charla que tuvimos hace unos instantes, pudimos ver la importancia de los datos y de los análisis bioinformáticos, ¿verdad? Que son una gama enorme de análisis, y para los fines de esta charla y para los fines de mi experiencia, pues vamos a centrarnos en los análisis de bioinformática estructural, específicamente aquellos que nos ayudan a determinar el impacto de la variación no sinónima. Y ahorita voy a entrar en detalles sobre qué es esto. Pero el punto entonces es que estas herramientas nos ayudan a determinar el impacto de esas variantes o mutaciones en la estructura dinámica o interacción de proteínas. Este vendría a ser un flujo de trabajo bastante detallado, más detallado de lo que he compartido anteriormente, de cómo podemos hacer todo un proyecto en donde tratemos de analizar el impacto estructural de las variantes de un gen o una proteína de interés, ¿verdad? Entonces, lo primero sería el manejo de los datos, que como bien nos señalaba doña Alexia, es crucial. Ahora tenemos muchísimos datos abiertos que sin ellos sería imposible poder trabajar en bioinformática y en bioinformática estructural también. Entonces, necesitamos determinar cuáles son esas mutaciones que queremos analizar, idealmente vinculadas a un fenotipo, y para eso hay muchas bases de datos como COSMIC, con bases, que son bases de datos para cáncer, ClinVar o MIM, que son bases de datos de enfermedades, sobre todo mendelianas, pero también complejas. También necesitamos a nivel de, digamos, de referencia variante en la población, ¿verdad? Que pueden ser variantes control, ¿verdad? Variantes que diríamos no necesariamente benignas, pero bueno, uno podría asumir que no se asocian a enfermedad. Y tenemos también la necesidad de conocer muy bien la estructura y la función de un gen de interés. Y muchas veces hay que empezar de cero, no tenemos ni idea de este gen o de esta proteína, y hay bases de datos que nos ayudan para eso. Yo recomiendo mucho en los cursos que tengo la oportunidad de dar en bioinformática estructural esta base de UniProt, se las recomiendo. Ahí vienen
prácticamente todos los datos que se requieren para iniciar con un proyecto cuando se tiene una proteína o un gen de interés. Y por supuesto necesitamos también datos estructurales. Entonces, cuando ya tenemos esto, cuando tenemos las variantes que queremos analizar, lo que tenemos que hacer es como un flujo de trabajo para saber qué predicciones computacionales queremos hacer. Normalmente cuando hablamos de variantes, pues queremos conocer su patogenicidad, pero eso podemos medirlo de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, normalmente para casi todas las proteínas vamos a querer medir el impacto en la estabilidad y en la dinámica de la proteína. Es decir, si una variante hace que mi proteína ahora sea más inestable o más estable. Y hay herramientas computacionales que ahora nos permiten hacer eso y más adelante voy a explicar un poco cómo se hace. Pero mucho de lo que nosotros vamos a analizar depende de qué proteína estamos trabajando. ¿Es una enzima? ¿Es una proteína de membrana? ¿Es un canal iónico? ¿Es un factor de transcripción? ¿Por qué esto es importante? Porque entonces tenemos que preguntarnos ciertas cosas como ¿nuestra proteína de interés interactúa con otras proteínas? Entonces podríamos, por ejemplo, determinar el impacto de las variantes o de las mutaciones en la interfaz de interacción proteína-proteína para ver si reduce la afinidad de interacción entre dos proteínas. O bien podríamos ver, en el caso de factores de transcripción, solo por dar un ejemplo, si esa variante altera la interacción con ácidos nucleicos, con moléculas pequeñas, ya sean ligandos naturales o fármacos, con metales, por ejemplo, en el caso de las metaloenzimas, o interacciones con residuos cercanos, ¿verdad? Que puedan también afectar a la función proteica. Luego vamos a tener que determinar un corte de nivel de significancia en términos del efecto que estemos evaluando, cualquiera de los que mencioné anteriormente, para poder decir cuáles son mutaciones claramente deleterias de cuáles son variantes más bien neutrales o benignas, como suele decirse. Y a partir de ahí, entonces, podemos correlacionar estas predicciones con datos biológicos que para esto existen, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning, ya sea de clasificación o regresión, que nos permiten entonces determinar la relación entre la estructura y la función a partir de los efectos que acabamos de predecir computacionalmente, y luego tenemos varias formas de evaluar o validar ese modelo para que finalmente podamos utilizarlo en, por ejemplo, interpretación de variantes novedosas o interpretación de variantes clínicas ya existentes. Entonces, muchas de estas herramientas bioinformáticas que permiten hacer esos análisis parten de modelos que se entrenan con datos reales, ¿verdad? Yo creo que antes de poder hablar de bioinformática estructural o por lo menos de cómo evaluamos desde la bioinformática a las mutaciones, tenemos que mencionar algunos antecedentes importantes que parten de la genética y de la evolución. Resulta que en las proteínas, en la mayoría de proteínas, hay una evolución diferencial de residuos. Esto quiere decir que la tasa de sustitución, que es como medimos el rate evolutivo, la tasa de sustitución no sinónima, es decir, cuando cambiamos un aminoácido por otro diferente, varía dependiendo de la zona de la proteína. Por ejemplo, aquí lo que vemos coloreado como café en esta barrita, ¿verdad? Básicamente son residuos que tienen un rate evolutivo bajo, es decir, una tasa de sustitución no sinónima baja. ¿Y quiénes son esos residuos? Generalmente residuos hidrofóbicos que participan en el colapso hidrofóbico, que es lo que lidera el fenómeno termodinámico del plegamiento, así como residuos catalíticos, ¿verdad? O del sitio activo de una enzima, por ejemplo, o bien en cavidades funcionales para una proteína. Vean ustedes más bien que los sitios de la periferia tienen un rate evolutivo bastante alto, ¿verdad? Y entonces esto se puede asociar con métricas que vamos a ver como el RSA, que es el nivel de accesibilidad que tiene un residuo, un aminoácido al solvente, y también con la conservación. De hecho, pasando un poco aquí a la imagen de la derecha, los algoritmos clásicos, ¿verdad? Que salieron a principios de, bueno, a finales del siglo pasado e inicio de este, trataban de utilizar la conservación como el aspecto más importante para determinar patogenicidad. Entonces, muchos algoritmos como SIFT, ¿verdad? Empezaron a utilizar esto para decir si una variante ocurría en un residuo muy conservado, entonces era patogénica. Y si el residuo era más o menos conservado, entonces intermedio. Y si no era nada conservado, en la mayoría de los casos no lo determinaba como patogénico. Hoy sabemos que esto no es así, que este es un modelo independiente de la conservación. Hoy vamos a hablar de un modelo epistático que probablemente no hayan escuchado y es muy interesante. Pero en términos generales,
lo que se sigue manejando es esta tendencia de colores que vemos acá, que los residuos que son menos mutables en una proteína, aquí tenemos una glicosilasa de ADN humana, suelen ser los residuos más conservados. Entonces, menos mutable, más conservado. Ahora, ese rate evolutivo que les mencioné, ¿cómo se puede calcular? Bueno, normalmente se calcula como un ratio que se llama KKS o DNDS, que son exactamente lo mismo. Entonces, el KKS como parte de un rate evolutivo o de una relación evolutiva necesita una relación entonces filogenética para poder realizarse. Entonces, por ejemplo, si calculamos dos especies, lo más común es calcular las secuencias humanas con las del ratón, lo que podemos analizar es la cantidad de sustituciones no sinónimas que ocurren por tripleta, que para nuestra intención viene siendo la unidad evolutiva, porque recordemos que esta tripleta que está en el ADN eventualmente va a ser un codón en el ARN y eso eventualmente va a ser un aminoácido en la proteína. Entonces, ¿cómo se calcula el ratio? K, que es el numerador, es el número de cambios no sinónimos. ¿Ok? Es como lo que observamos. Y el denominador va a ser el número de sitios no sinónimos. Esto es, dada una tripleta, ¿cuántas variantes no sinónimas podrían ocurrir? Diríamos que es como el esperado. Entonces es un ratio como observado esperado de variantes no sinónimas. Y el KS es lo mismo, pero con variantes sinónimas. Entonces, cambios sinónimos entre, ¿verdad? Los que observamos, entre los cambios sinónimos que esperamos. Y con esto podemos obtener entonces el ratio, ya sea para un residuo o para toda una proteína. Normalmente cuando es para un residuo se tiene que calcular como en una ventana, como cuando se calcula la hidrofobicidad por una ventana, pero no voy a entrar en tantos detalles. Nada más quiero hacer un énfasis en esto. Este ratio nos puede dar una muy buena idea de la presión selectiva evolutiva que está ocurriendo en esa región o en el gen. Resulta que si el DNDS es superior a 1, hablamos de selección positiva, selección darwiniana, por ejemplo. Entonces, la selección en ese sentido está favoreciendo el cambio. Cuando hablamos de un DNDS similar a 1, hablamos de evolución neutral, y cuando más bien el DNDS es menor a 1, hablamos de selección estabilizadora o en muchos casos de presión selectiva negativa. Es decir, la selección favorece la conservación. Entonces, como de 0 a 1 hay un rango muy amplio, por favor memoricen esto. DNDS cercano a 0 o entre más bajo sea, mayor va a ser la intolerancia a la variación genética. Y de hecho, hay estudios que han determinado que existe una tolerabilidad diferencial a la variación genética entre dominios y familias proteicas. Entonces, en este estudio de un equipo buenísimo ya de muchos años de Imperial College London, analizaron más de 38,000 dominios y lograron clasificarlos en los resistentes a enfermedad y los susceptibles. Entonces, los resistentes van a ser RES aquí y susceptibles va a ser SAS. Entonces, cuando lo vemos en términos de identidad o porcentaje de identidad, dicho de otro modo, conservación, recuerden que esto, como es a nivel evolutivo, es comparándolo, por ejemplo, a los ortólogos humanos, a los ortólogos del ratón, humanos versus ratón, lo que podemos ver es que los dominios resistentes a enfermedad son mucho menos conservados que los dominios susceptibles o las proteínas susceptibles a enfermedad. Vean el DNDS. Dijimos que entre más bajo o cercano a 0, más intolerante es, ¿verdad?, esa región o ese gen a la variación. Pues vean que todos los dominios y proteínas que son susceptibles a enfermedad tienen los niveles más bajos, es decir, son muy intolerantes a la variación genética comparado con los resistentes. Aquí el amarillo, que es Other, son residuos que no lograron clasificar ningún grupo ni en otro, por si se lo preguntan. Y luego tenemos el SNP-AS, que es un ratio que ya no es interespecífico como acá, sino es intraespecífico. De alguna manera es como comparar muchas secuencias humanas que al final del día podemos resumirla a una sola, pero que tiene muchas variaciones en diferentes posiciones, que estos son los SNP, ¿verdad? Que es otro concepto que ya se desaconseja, el polimorfismo de un solo nucleótido. Pero entonces esto nos permite ver si hay posiciones que están enriquecidas en variantes. Y aquí podemos ver lo mismo, ¿verdad? Que los dominios susceptibles son muchísimo menos enriquecidos en variantes no sinónimas. Ahora, sí es cierto que existe una correlación positiva entre el KKS, que es una métrica más evolutiva. Por ejemplo, aquí cuando se hace el alineamiento humano-ratón de más de 9,700 proteínas humanas, vean que hay una correlación con el intraespecífico, que sería el SNP-AS. Esto quiere decir que cuando a veces analizamos métricas intraespecíficas, igual podemos imaginarnos que lo que está
operando ahí también es un mecanismo de selección evolutiva, ¿verdad? Y esto es una correlación negativa que lo que nos dice es que entre más se conserva una posición, como es de esperar, pues menos va a cambiar, ¿verdad? Esto es como un poco más lógico. Entonces, el DNS intraespecífico se calcula en múltiples secuencias humanas y por eso la importancia de los datos abiertos. ¿Cuál base nos permite a nosotros analizar múltiples secuencias humanas? Por ejemplo, Nomad es una base que tiene miles de genomas y exomas de población de todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo población latina. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a calcular para los diferentes genes un ratio, ¿verdad? De NDS, que básicamente serían las missense, mutaciones de tipo missense, estas que cambian un aminoácido por otro, ¿verdad? Observadas entre las esperadas, que es BG o background, ¿verdad? Y las sinónimas observadas entre las esperadas. Y con esto podemos plotear un paisaje de tolerabilidad mutacional, se llama. Entonces, por ejemplo, para esta proteína, vemos que hay residuos o regiones que son muy tolerantes, otras neutrales y otras más bien muy intolerantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la proteína, este sería el aminoácido 215, pero tiene unas posiciones nucleotídicas asociadas, que es un codón, ¿verdad? ATC, y que entonces vemos a partir del DNDS que es bastante bajo, es decir, intolerante. Y hay un estudio lindísimo, a mí este estudio me gustó bastante porque determinó que los genes asociados a enfermedad con herencia autosómica dominante tienen DNDS más bajos, es decir, son más intolerantes a la variación genética, al menos comparado a los genes que se asocian a enfermedades con herencia autosómica recesiva, que son genes que ustedes pueden ver que tienen un DNDS más alto. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden primero que las enfermedades autosómicas dominantes se causan por un solo hit, ¿verdad? O un solo alelo mutado. En cambio, las autosómicas recesivas requieren los dos alelos mutados, normalmente las enzimas, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que estos genes, ¿verdad? Asociados a enfermedades con herencia recesiva son más resistentes, lo cual tiene mucho sentido. Y vean qué curioso que los ligados al X se comportan también, que en realidad es lo que uno esperaría, muy similar a lo que sucede con genes asociados a enfermedades con herencia autosómica dominante. Nosotros comprobamos de hecho esto en un artículo que publicamos este año. Esto fue con un genetista que se llama Rainer Beitia de la Universidad de París, y estábamos estudiando 7 proteínas FOX que son factores de transcripción y nos enfocamos específicamente en el forehead. Entonces aquí estábamos viendo si había una tendencia a más patogenicidad, ¿verdad? Para las variantes de cualquiera de estos genes, y vimos que no. Pero lo que sí variaba, vean ustedes acá el DNDS y vean qué bonito. Los dos que se asocian a herencia o a enfermedades con herencia autosómica recesiva tienen DNDS altos y por tanto no tienen diferencias entre ellos, ¿verdad? Aunque uno, bueno, visualmente parece que sí, pero lo importante es en comparación con los demás. Vean que el ligado al X tiene como una tolerancia intermedia y todos los que se asocian a enfermedades con patrones de herencia autosómico dominante tienen DNDS muy bajos. Quiere decir que estos genes son muy intolerantes y con razón, porque mutación que cae ahí es muy peligrosa que entonces desencadene la enfermedad, ¿verdad? Y esto también lo probamos en esta correlación aquí, sacando a FOXP3, porque lo que hicimos fue analizar estos genes con un algoritmo que nos da la probabilidad de ser autosómico dominante. Eso se llama AD. Entonces, lo que podemos ver acá es esa probabilidad y las variantes que se reportan en NOMAD, ¿verdad? Que son en la población general. Y lo que vemos es que esos dos FOX que se asocian a enfermedades con herencia autosómica recesiva son los que tienen la menor probabilidad de ser autosómica dominante, como esperaríamos, pero el mayor número de mutaciones, ¿verdad? Entonces esto, pues claramente nos indica que esto que veníamos viendo se cumple. Ahora bien, dada toda la información y mucha otra que tuve que omitir que he presentado hasta acá, nosotros propusimos un concepto que se llama sesgo de supervivencia mutacional y voy a tratar de explicarlo porque básicamente surge de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos quería estudiar aquellos sitios de los aviones que regresaban de combate en los que ocurrían daños y que entonces pues eventualmente ellos decían queríamos mejorar o reforzar esas zonas. Entonces empezaron a hacer conteos, ¿verdad?, de agujeros de bala en esos aviones y dijeron, claro, estas son las zonas que hay que reforzar. Pero un estadístico y matemático llamado Abraham Wald le sugirió más bien lo contrario. Refuercen aquellas áreas que no presentan daños en los aviones que regresan, porque quiere decir que daño que ocurra en esa zona, el avión cae y nunca lo vamos a ver. Entonces ese daño nunca se va a contabilizar. Y básicamente ese es el sesgo de supervivencia, ¿verdad? Analizar
los éxitos solamente considerando los supervivientes. Entonces nosotros pensamos que podía ocurrir algo similar a nivel mutacional y utilizamos como ejemplo a PNKP, que es una enzima de reparación de ADN que ya veníamos trabajando y cuyas mutaciones se asocian a 3 fenotipos neuropatológicos. Este de acá, de hecho, se describió por el doctor Leal, el doctor Alejandro Leal de la UCR, en unos pacientes que tenían una enfermedad que cursa con neuropatía periférica hereditaria. Y pues el punto es que la mayoría de variantes entonces se clusterizan o se agregan en el dominio quinasa. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Será que el dominio fosfatasa no es importante? ¿O será que más bien es tan importante que cuando caen variantes no las vemos porque son inviables? Y lo primero que hicimos entonces fue un análisis de conservación, que para esto se hace un alineamiento múltiple de secuencias y utilizando métricas de estadística bayesiana se puede calcular el conservation score del 1 al 9, que básicamente nos demostró o nos permitió más bien demostrar que el dominio fosfatasa es más conservado en comparación al quinasa. Y esto nos abrió una gama amplísima de herramientas o de análisis bioinformáticos que, bueno, aquí no voy a poder presentar, pero que nos permitieron comprobar el sesgo de supervivencia. Nada más les presento uno, que es el que ya conocen, que es el DNDS, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver en el density plot que el dominio fosfatasa tiene un pico más alto, ¿verdad? En valores bastante inferiores, mientras que el quinasa tiende más bien hacia la derecha, lo que sugiere, aquí queda claro en el Violin plot con una gran significancia estadística, que el dominio fosfatasa tiene residuos más intolerantes a la variación genética. Muy bien, cuando estudiamos entonces variantes y queremos utilizar herramientas bioinformáticas, tenemos que saber que existen patrones mutacionales bien definidos y a partir de muchos datos que se han analizado. Por ejemplo, en este paper de Human Mutation, analizaron más de 69,000 variantes y los autores reportan una lista de las variantes más frecuentes y deleterias y de las más frecuentes y benignas. Entonces, aquí en gris vamos a ver las más frecuentes y deleterias. Y bueno, ahí le pueden tomar una captura para pasarla rapidito, pero nótese que muchas variantes involucran arginina, por ejemplo, arginina por cisteína, glicina por arginina, arginina por triptófano, cisteína por arginina, arginina prolina, leucina, arginina. Entonces, ya cuando uno ve estos patrones, cuando se enfrenta al análisis de las variantes, ya más o menos tiene una idea, ¿verdad? Por estadística y por estos análisis de datos con tantos genes y variantes, que le permiten saber si esa variante es candidata o no a ser patogénica, por ejemplo. Y de hecho hay otras que son más conservativas en las propiedades físico-químicas, por ejemplo, que suelen entonces tener un menor grado de patogenicidad o no ser tan deleterias. Luego en este estudio analizaron más de 6,000 variantes asociadas a enfermedad en más de 640 genes humanos y lo combinaron con 4,536 variantes neutrales de más de 1,700 genes humanos. Y lo que vemos es que las variantes asociadas a enfermedad, aquí en rosado, están enriquecidas o presentan mayor frecuencia en sitios de unión a ligando, es decir, LBS, y también en sitios que están ocultos o enterrados, digamos, con un RSA muy bajo, que ahora voy a hablar un poco de eso, y también están enriquecidos en interacciones proteína-proteína, que esto es lo que significa PPI, en pockets también, y en sitios que son importantes a nivel funcional, ¿verdad? Según lo predice Finesight y Efficax, que son servidores que predicen sitios importantes para la función de proteínas, como enzimas. Y más bien vean este patrón como se invierte acá. Las variantes neutrales suelen ser más frecuentes o estar enriquecidas en la superficie, es decir, con alta exposición al solvente, un RSA alto, esto lo vamos a ver ahora. No obstante, vean que hay un número significativo de variantes también asociadas a enfermedad. Entonces son patrones generales que le ayudan a uno a entender muchas cosas. Vean, por ejemplo, este es mi artículo favorito, yo creo, en términos de patrones. Analizaron más de 1,300 genes asociados a enfermedad y todas sus variantes y dividieron varios aspectos, ¿verdad? Funcionales, estructurales, físico-químicos, para ver cuáles estaban enriquecidos con patogenicidad. Entonces, esto que tenemos acá es un odds ratio y todo lo que sean puntitos rojos son básicamente asociaciones significativas con variantes patogénicas o con patogenicidad. Entonces, todos los aspectos funcionales están enriquecidos en patogenicidad, como hemos de esperar, ¿verdad? Un sitio de unión a ligando, un sitio activo, catalítico, en fin. Pero vean que hay entonces ciertas, no sorpresas, pero cuestiones muy interesantes.
por ejemplo, sitios de modificaciones posttraduccionales como acetilaciones, sumodilaciones, fosforilaciones, glicosilaciones suelen estar muy enriquecidos con variantes patogénicas. Y esto es un problema porque los algoritmos casi nunca los detectan, porque primero o no son muy conservados o los algoritmos no tienen una base de datos de referencia para analizar si ese sitio es o no de modificación posttraduccional, ¿verdad? Luego hay otros aspectos que se asocian con patogenicidad, como alterar, por ejemplo, puentes disulfuro, es decir, básicamente alterar cisteínas, alterar interacciones de Van der Waals, alterar, por ejemplo, residuos aromáticos como fenilalanina, triptófano, tirosina, alterar lo que llaman residuos especiales como cisteína, prolina, glicina, y vamos a entrar en el análisis del RSA que tanto les he mencionado, que se asocia a patogenicidad, como ustedes pueden ver acá. Sitios que están en el core o enterrados, digamos, ocultos en la proteína, son candidatos a variantes muy patogénicas. Lo mismo que sitios en láminas beta, que esto es algo muy interesante porque las láminas beta suelen ser más conservadas, más intolerantes a variación, y aquí encuentran de hecho que suelen ser entonces estructuras secundarias enriquecidas en variantes patogénicas, mientras que las hélices alfas, muy en parte por la naturaleza de la estructura, son más tolerantes a la variación. Entonces, el RSA es el área, o más bien la accesibilidad relativa al solvente. Y es relativa porque se calcula para cada aminoácido de una proteína luego de haber calculado, ahora sí, el área, ¿verdad?, total accesible al solvente, que usualmente es el agua. Entonces, cuando calculamos el RSA de un residuo, esto lo podemos utilizar para predecir patogenicidad, porque resulta que hay una relación entre RSA y el rate evolutivo en términos de DNDS, de manera que entre más expuesto un sitio, 1 siendo lo más expuesto, mayor es el rate evolutivo, y entre más oculto un sitio, 0 siendo lo más oculto, menor es el rate evolutivo. Y de hecho, en este estudio, por ejemplo, lograron determinar que existe, vamos a ver, aquí utilizaron más de 12,000 secuencias y más de 29,000 variantes asociadas a enfermedad. Aquí SRVs es variantes de un solo residuo, y ven ustedes que esas variantes asociadas a enfermedad suelen ocurrir principalmente en sitios muy ocultos o con RSA bajos, y los sitios que afectan más bien o que se asocian con variantes neutrales son principalmente sitios expuestos, ¿verdad? Nosotros también comprobamos esto en un estudio que, o lo aplicamos, más que comprobarlo, yo diría lo aplicamos en un estudio este mismo de los Fox, en donde quisimos ver cuáles propiedades eran mejores predictoras de la patogenicidad. Y vean que la conservación, aquí las patogénicas son las de color negro, la conservación sigue siendo un buen marcador, pero vean el grado de dispersión que hay en las de la población general. Entonces, esto puede prestarse a confusión. Igual la hidrofobicidad, o sea, aunque es significativo estadísticamente, hay una gran dispersión, en este caso más bien en las variantes patogénicas, y resulta que el RSA sí da una mejor correlación. Incluso si uno eliminara outliers diera una mejor correlación todavía, pero aquí la intención era analizarlo así tal cual. Entonces podemos ver una muy buena correlación negativa, en donde vemos que a menor RSA, o sea, entre más oculto un residuo, mayor es la propensión a que cause una variante asociada a la enfermedad, ¿verdad? Y aquí estructuralmente lo que comprobamos es en esencia que las variantes o los sitios donde ocurren variantes patogénicas son mutuamente excluyentes con sitios donde ocurren variantes neutrales. Y esto ya voy un poquito tarde, entonces no quiero detenerme mucho, pero sí quiero mencionárselos para que sepan que existe, porque es muy interesante. Les mencionaba que el modelo independiente del análisis de la conservación básicamente lo que hace es ver una posición, ¿verdad?, que puede estar implicada en una mutación en humanos en un montón de especies más. Entonces, por ejemplo, una mutación de alanina por aspartato, en este contexto independiente podría predecirse erróneamente como benigno. ¿Por qué? Porque ya hay otros aspartatos en otros organismos. Entonces es relativamente frecuente, pero resulta que en el marco de la coevolución, esta posición de acá está coevolucionando con otras. Entonces ya ese aspartato rompe la línea de coevolución, y ya aquí no tendría ninguna cabida porque un aspartato aquí prácticamente no podría interactuar con estos dos. Precisamente la coevolución a nivel de secuencia implica a nivel tridimensional contactos, y este es básicamente el principio que utiliza el algoritmo de AlphaFold. Residuos que coevolucionan, que coevolución no significa, y un día esto se me ocurrió y es hasta medio metafórico y poético, ¿verdad? Coevolución no significa mantenerse juntos todo el tiempo
sin cambiar, sino es mantenerse juntos todo el tiempo cambiando o cambiar juntos todo el tiempo. Y ya esto se ha asociado con patogenicidad. Vean ustedes que las variantes intolerantes suelen ocurrir en residuos que están enriquecidos en coevolución, o sea, aquellos sitios que coevolucionen más tendrán mayor propensión a causar variantes patogénicas. Véanlo acá, las variantes asociadas a enfermedad están enriquecidas en sitios que tienen un score de coevolución más alto, ¿verdad? Y cuando se analizan la conservación de esos sitios, podemos ver que, digamos, si nosotros más bien nos basáramos solamente en algoritmos que se basan en conservación, la mayoría de variantes patogénicas tendrían una mediana muy alta, ¿verdad? En conservación. En cambio, si nos basamos solamente en coevolución, podemos ver que variantes patogénicas pueden no estar muy conservadas, vean, la mediana es mucho más bajo, pero entonces, como decía este artículo, lo dice en su propio título, la coevolución ayuda a desentrañar las bases de la patogenicidad de muchas variantes que ocurren en sitios que no son muy conservados. Y ya para ir terminando, otra de las cosas que podemos hacer a nivel de bioinformática, sobre todo ya en la parte más estructural, es determinar el impacto que causa una variante en la estructura. Recordemos que el fenómeno de plegamiento es un fenómeno termodinámico, en donde una proteína no plegada pasa a su estado plegado, normalmente por colapso hidrofóbico, por ejemplo, y a esto le llamamos un delta G de plegamiento, porque hay una reducción en la energía libre de Gibbs y una reducción en la entropía, que es básicamente lo que nos muestra este diagrama de acá. Entonces, nosotros podemos determinar el impacto de una variante si calculamos el delta G, o sea, el delta G de plegamiento de la proteína normal y de la proteína mutante. Y con eso calculamos un delta G, que es el delta G mutado, perdón, menos delta G normal. Y con esto, si el delta G, por ejemplo, es negativo, la variante sería muy desestabilizadora, y si es positivo, la variante más bien suele estabilizar a la proteína, que eso no siempre es bueno. Nosotros, de hecho, demostramos en ese estudio del sesgo de supervivencia que hay variantes que tienen, por ejemplo, o que ocurren en sitios no muy conservados, que no están muy asociados a generar enfermedad, pero que sí estructuralmente pueden causar, por ejemplo, una alteración en la estabilidad, aunque no se prediga algún daño estructural, pero daño estructural en términos de que se afecte cavidades, que se afecten interacciones, o sea, en términos generales es una alteración en la energía libre de Gibbs que resulta del plegamiento, y eso es lo que termina por ser muy desestabilizante. Y ahora sí, para terminar, este es un artículo en donde tuve la oportunidad de realizar los análisis estructurales de unas variantes en canales iónicos. Aquí tenemos la trayectoria del poro del canal de sodio, es en este caso. Y lo que vemos es que en esta variante se rompe una interacción electrostática que es muy importante para estabilizar, y entonces podemos ver una ganancia en la flexibilidad de esta estructura, que es de hecho el dominio de sensado voltaje. Esto significa el color rojo, que el dominio sensado voltaje en esta parte gana flexibilidad, y eso se calcula como el delta S vibracional o el delta de entropía vibracional, que surge a partir de modelos matemáticos y algunos físico-químicos, por ejemplo, como el modelo de se llaman análisis de modelos normales o normal mode analysis, y algunas redes elásticas que parten incluso, que utilizan funciones de energía potencial que permiten determinar cosas como estas. Y ven que esta otra mutación más bien altera un residuo que estabiliza la región, y esto termina por generar una rigidización de esta zona de acá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pudimos ver que como en estos canales se hicieron análisis funcionales también, el impacto estructural, ¿verdad? Predicho in silico, correlacionaba muy bien con lo que se veía en los análisis funcionales. Lo mismo hicimos para este otro canal, que era propiamente un canal de cloruro, y teníamos una mutación que resultaba bastante desestabilizadora y que alteraba muchísimo la entropía vibracional. Y bueno, esto era lo que yo les traía, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Pueden dejarme ahí entonces los comentarios, y yo también estaré pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Quisiéramos, bueno, si hay preguntas, ¿verdad? Que nos puedan ya sea trasladar a través del chat, o que aquí los que están aquí presentes pueden hacerlo directamente. Voy a quitarla. Pueden hacerlo levantando la mano. Mientras toman
calor, ¿verdad? Realmente, bueno, para mí yo me quedo así como muy, con los ojos muy abiertos, ¿verdad? De solo pensar el nivel de que la cantidad de datos que se requieren y solo pensar en, por ejemplo, la responsabilidad con esos datos, que es donde yo diría que se unen, ¿verdad? Las diferentes charlas, ¿verdad? Porque esa responsabilidad con la información que se coloca en una base de datos que está siendo usada globalmente es altísima, ¿verdad? Una torta que usted ponga ahí, ¿verdad? Un dato que a la hora de digitar puso algo que no está bien, entonces realmente genera una serie de errores para un montón de estudios. No sé si entre ustedes dos quisieran, mientras tanto, preguntarse o analizarse de lo que presentaron. Tal vez para, no sé Luis, en este caso yo hablé, por ejemplo, de los tesauros o de las ontologías, porque por ejemplo, donde te escuchaba hablar, hay un montón de lenguaje que vos usás, pero ya hay un concepto detrás, ¿verdad? O sea, si eso lo has visto como una parte esencial, ¿verdad? Porque el tema es que ahora el conocimiento se me volvió datos, ¿verdad? O sea, datos en el sentido de que está almacenado por la computadora y que la puedo encontrar y recuperar, ¿verdad? Y parte de lo que yo estaba tratando de motivarlos es que es una nueva materia que tenemos que aprender a gestionar, porque si no se nos puede volver un problema, ¿verdad? Porque nos puede también incluso atentar contra la misma privacidad o contra el mismo discriminación. Por ejemplo, si yo tuviera un que me debilita en cierta forma, eso me podría discriminar. Sí, bueno, el tema de los datos es interesantísimo y de hecho el tema propiamente de datos genómicos se hablará mañana en esas jornadas de bioinformática clínica a cargo de la doctora Gabriela Chavarría, que es bióloga también y genetista, pero a mí sí me parece que ahora tenemos una ventaja que antes no existía y ahora, por ejemplo, estos análisis, y lo decía el doctor Alpizar en la sesión de los webinars del 19, ¿verdad? Decía que ahora uno puede hacer artículos desde la computadora, ¿verdad? Sin tocar una pipeta, sin ponerse una bata de laboratorio, porque los datos están ahí afuera. Precisamente gracias a esta iniciativa de los datos abiertos, es que ahora podemos básicamente descargar miles de variantes. Usted como vieron ahí, hay estudios que analizan 60,000 variantes en miles de genes y pues básicamente esto no podría ser posible si no fueran de libre acceso y si no estuviera el algoritmo detrás y todo el trabajo bioinformático para que, como usted bien dice, exista toda la cadena de procesos correcta, ¿verdad? Sí, desde que se generan los datos hasta que se almacenan, se comparten, se analizan, cómo evolucionan los datos, decía usted, porque los datos a veces no nos dicen nada, hay que minarlos, hay que analizarlos, hay que darles un sentido y para eso entonces es que yo creo que necesitamos una formación base que nos ayude a saber cuál es la pregunta biológica que tenemos de fondo, al menos en el lado de biología, y luego un entrenamiento, ¿verdad? En las herramientas analíticas de datos, estadística, bioinformática, que nos ayuden a darle sentido a esos datos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que las charlas de hoy son muy complementarias, ¿verdad? Y ayudan a que muchas personas se enfrenten a este desafío de los datos y como usted dice, dejen Excel, ¿verdad? Y se animen a usar R, a usar línea de comando y a utilizar interfaz gráfica también, que a veces facilitan, como en el caso de Galaxy, los Jupyter Notebooks y otras herramientas que son bastante útiles para el manejo de los datos, ¿verdad? Excelente. No sé si no me parecen manitas ni tampoco ya pregunté y no hay preguntas, yo creo que se quedaron así también, como que yo. Pero no sé si entre ustedes existiera otra o alguna otra pregunta o algún otro comentario. Tal vez un comentario, Ani. Sí. Yo pienso que a nivel de Costa Rica hay mucho potencial y tenemos que vernos como un ecosistema y motivar
a trabajar en conjunto entre las profesiones, ¿verdad? O sea, los informáticos, los biólogos, los médicos, toda la parte clínica, porque se puede aprovechar, se puede minar, se puede trabajar con todos esos datos, eso sí, trabajándolos con la responsabilidad correspondiente y con las prácticas adecuadas, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad que tenemos. Y podemos verlo como en el caso de los profesionales, y eso es lo que trataba de motivar con la frase de Darwin, es atreverse y empezar, ¿verdad? No tengo, al principio voy a trabajar con cosas pequeñas, pero es atreverse. Y como bien lo decía ahora Luis, ¿cuál es la pregunta? Porque eso me va a facilitar el camino, ¿verdad? Es como explorar, como atreverse a aprender, y hay mucho contenido, no solo de datos, sino de modelos, de cursos, y también ahora hay todas esas imágenes que Luis nos presentaba, no es que Luis los tiene que hacer a pie o cosas así, ahora hay muchas herramientas, ¿verdad? Entonces, más bien yo creo que es importante invitarlos a que se atrevan y que no se coman el mundo solo, sino que también se trabaje colaborativamente entre las diferentes profesiones. Yo quería secundar eso porque me parece vital, digamos, o sea, yo creo que yo utilizo la bioinformática como una herramienta, ¿verdad? Y a veces siento que decir que uno es bioinformático como que de repente es muy pretencioso y se puede quedar grande, ¿verdad? La palabra, porque uno sabe usar herramientas bioinformáticas. Si eso lo hace un bioinformático, no estoy muy seguro, pero lo que decía Alexia de unir esfuerzos es porque a veces sencillamente es inviable el manejo de ciertos datos o de ciertos lenguajes, y entonces ahí vienen los profesionales en ciencias de la computación a hacer interfaces que son interfaz gráfica para el usuario, ¿verdad? El GUI que llaman ahora, ¿verdad? Y que permiten o que facilitan para profesionales, por ejemplo, como en el campo de la salud, que no tienen una formación tal vez muy sólida en la parte de informática, que entonces se puedan hacer análisis. De hecho, yo muchos de los análisis que hago están disponibles en servidores web o en interfaces gráficas que uno puede descargar para el computador y que facilita muchísimo, porque si todo fuera por línea de comando en esos lenguajes complicados que tal vez uno no tiene no está muy familiarizado al inicio, no podría hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que, por ejemplo, en mi caso también ha repercutido positivamente el hecho de que existan herramientas que están accesibles ya en interfaces o en herramientas como Galaxy, que por ejemplo usted puede correr un montón de análisis ahorrándose un montón de líneas de comando a punta de clics, ¿verdad? Entonces, habrá gente que sí, que diga, no, es que yo tengo que saber exactamente todo el pipeline y tengo que saber programarlo y hacerlo, pero hay otra gente a la que no le toca, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una formación básica de biología, genética, y no necesariamente queremos ser bioinformáticos, y así con otras profesiones que no necesariamente tienen que ser informáticos para decir, utilizo las herramientas bioinformáticas para mi trabajo. Excelente. Yo creo que este tema de los trabajos colaborativos, y no solo a nivel nacional, ¿verdad? Sino a nivel global, dentro de profesionales en la misma área, pero también entre las diferentes áreas, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido también uno de los elementos que nos permite tener muchas perspectivas de una situación, bueno, como les comentaba, digamos, en trabajos que realizamos en conjunto con Alexia, ahora prácticamente yo le decía, es que yo ocupo que me haga esto el programa, y Alexia me interpretaba y lo hacía, ¿verdad? Entonces, realmente esa parte, digamos, de ubicarse bien y tener la oportunidad de conocer esos otros ámbitos que tal vez en nuestras universidades no se da tanto, ¿verdad? Uno puede que llegue a tocar la puerta allá a la parte de bioinformática y a ver quién le ayuda, pero debería haber cursos que permitan esa interacción, donde se busque la solución de problemas que tienen muchas dimensiones y que tiene que ponerse a conversar estudiantes de diferentes carreras para poderlo resolver. Eso pues es también un reto interesante. Bueno, yo creo que estamos con la hora, y pues agradecerles muchísimo el aporte
con la gran ventaja, ¿verdad?, de que como estas conferencias se suben y quedan ahí en el YouTube para verlas todas las veces que uno quiera, entonces uno puede volver a repasar y repasar, ¿verdad?, que todo lo que nos compartieron. Y también ligando, ¿verdad?, las del martes, ¿verdad?, que tiene mucha relación con lo que trabajaron hoy. Entonces, bueno, hacerles esa invitación. Hoy me olvidé de las laminitas que tengo para presentarlo, pero tenemos todavía otras conferencias. Esta era de que mientras yo los presentaba, ¿verdad? Y también tenemos todavía, nos faltan 3 conferencias más, ¿verdad? 3 webinarios más. Uno es el 26 de octubre, el martes, perdón, que es retos de la biotecnología en el contexto del ingreso de Costa Rica a la OCDE. Luego el 28, la diferencia entre un pez y un pescado, el drama de las especies acuáticas de interés comercial. Y el 2 de noviembre, que es la última, es las 1001 facultades de los hongos en los trópicos. Entonces, en todos ellos, pues también vamos a tener compañeros. Y por último, pues quería pedirles que yo creo que no la compartí, ¿verdad? Quería, ¿verdad que no la compartí? ¿O sí? No. 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 Bueno, hoy de nuevo voy a ponerles aquí aquí sí es que fue cuando ok, ahora sí. Bueno, para que puedan acompañarnos. Y lo otro, recordarles que hasta el 31 de octubre hay tiempo para que llenen sus datos, o sea, actualicen la información de como colegiado y participen en el sorteo, ¿verdad?, donde vamos a tener de premios un par de cámaras de estas Pro para llevarlas al campo. También vamos a rifar algunos de los kits de campo con que tienen el sombrero, la camisa y el bolsito del Colegio de Biólogos, para que incentivarlos a que mantengan su información al día. Igual estamos con el compromiso de la protección de los datos y también tenemos ahí la interesante pregunta de que si hay ofertas laborales, si están de acuerdo en que se comparta su información, porque también hay momentos en que podemos ayudar mucho a nuestros colegiados pudiendo compartirlos, y también la información sobre el Fondo Mutual. Entonces, todo eso, pues, estamos requiriendo de que nuestros agremiados pongan al día esa información. Bueno, pues agradecerles de nuevo la participación y el gran aporte en conocimientos que nos han dado el día de hoy, y invitarlos a que nos continúen acompañando. Muchas gracias, Alexia, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la oportunidad y un placer servirles. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.